¿Qué tal, queridos fans de Star Wars? Bienvenidos a Battlefront ESP, vuestro canal de Star Wars en español. Soy Mayor ZT, vuestro host, y hoy os traigo mi crítica después de que haya terminado esta primera temporada de The Bad Batch. Ya hemos visto la serie, todos los episodios que de momento podíamos tener a nuestro alcance, y llega el momento de valorar ya con grandes rasgos o demás, o viendo los detalles, si ha sido o no pues una buena serie y ante todo una buena conclusión, que es lo que vengo sobre todo a discutir. Porque realmente me ha dejado buenas vibras en general la mayor parte de episodios, hasta los últimos dos, donde ya empezaría a discutir cosas que me parecen mucho más importantes. Realmente The Bad Batch ha tenido muy buenos puntos, ante todo explicando un poco esta evolución de los clones en mitad de ese proceso de entrar en la guerra civil galáctica, ese final de las guerras clon, el tema no solo del chip y demás, todo esto, sino ante todo este disgusto generalizado cuando por fin se cambia del sistema de clonación de soldados a directamente el reclutamiento. Podríamos discutir muchos apartados, muchos detalles, pero cuanto menos la intención ha estado muy guapa. También ver el diseño de Ralph McQuarrie de Stormtrooper. Yo personalmente no lo esperaba, me recuerda al diseño de Comando Naval, creo que se llamaba, de los Stormtroopers que luego veíamos en El Poder de la Fuerza. No sé si era El Poder de la Fuerza 1, el caso es que me ha gustado también ese toque, y ha habido momentos, la verdad, que me estaban incitando a pensar que podía ser muy buena serie y de que estaba de hecho evolucionando de forma interesante. Hubo cierto momento en el que prácticamente dropeé The Bad Batch, no sé si por relleno o porque no me estaba emocionando demasiado esta historia de un poco, iba a decir bajos fondos, es que me faltaba un poco de intensidad en la serie, pero en los últimos episodios sí que ya me los vi todos del tirón y en cuanto pude y tal, y la cosa parecía que estaba escalando muy bien. El problema llegó no con el último episodio, sino con el penúltimo episodio, en el que, bueno, esto es con spoilers, señoras y señores, ¿vale? Yo os aviso, en el que se destruye todo lo que es la ciudad típica de Kamino, la capital de Kamino, donde en principio están los centros de clonación principales y donde en su momento pues recibieron ataques de la Confederación y demás. Era la casa, de hecho, originalmente de The Bad Batch, y ante todo pues un punto elemental, porque es una declaración de intenciones por un lado, y por otro lado, pues ante todo esa declaración de intenciones tiene muchísimo significado para la trama. ¿Dónde está el problema? Vamos a ir directamente a la cuestión. Y es que en el canon antiguo, la ciudad típica no quedaba destruida por el Imperio. El Imperio, bueno, hacía uso de esas zonas, de esa clone facility, digamos, de esas infraestructuras, aunque no fuera, pues al final, con el código genético de los clones originales. Y bueno, supuestamente diversificaban al final los elementos a clonar, tenían sus experimentos también por ahí. Todo esto lo vemos especialmente en el Poder de la Fuerza. La ciudad sigue intacta y, de hecho, gracias al juego que es el Battlefront 2 de 2005, un auténtico clásico, quizás el juego que más ha marcado a toda una generación de fans de Star Wars, junto con Caballeros de la Antigua República, era un juego en el que nos permitía jugar precisamente el alzamiento de Kamino. Un momento en el que, separados de lo que viene siendo directamente la alianza por restaurar la República, los caminoanos o caminoanos... Debería de ser caminoanos, porque es camino, ¿vale? Pero es caminianos también lo dicen, en fin. Me suena tomal, caminianos. Caminoanos, joder, lo voy a decir así como me sale de la punta de la polla. Porque tiene sentido, son caminoans, ¿vale? Y es de camino, en fin. Al punto. Se levantan los caminoanos y al final utilizan un ejército de clones de fase 1 para enfrentarse a los Stormtroopers del Imperio Galáctico. Y esto es el enfrentamiento más épico, porque además es ante todo como, no sé, quizás cuando la restauración Meiji, los samuráis se enfrentaban al ejército imperial más modernizado, pues es un poco ese rollo, ¿no? Es el último órdago del mundo antiguo, de las guerras clon, de la República, al final esa independencia de Kamino frente al Imperio Galáctico.
donde además participa Boba Fett. Era un momento elemental y creo que mucha gente lo estábamos esperando. En vídeos anteriores yo mismo lo comentaba cuando hablábamos de The Bad Batch, porque precisamente una cosa que también había hecho muy bien la serie es, bueno, pues dejar claro que Kamino tenía su propia agenda. Por un lado está la rebelión, por un lado están los clones estos de The Bad Batch, por otro lado estaba el Imperio Galáctico y toda esta agenda imperial, pero Kamino tiene, digamos, al final sus propias intenciones. Sabe que al final con un monopolio total y sin una guerra en ciernes, como vendría siendo las guerras clon, no tienen negocio y de hecho peligra su propia existencia. Entonces, bueno, este primer ministro de Kamino tenía al final todos sus diálogos y una construcción de lo que viene siendo todas sus tareas o la narrativa que llevaban a prácticamente un conflicto con el Imperio Galáctico. Pero llega un momento, llega un episodio en el que presuntamente le matan. Esto es curioso porque ante todo es gracioso ver que no se ve que le hayan matado, o sea, se ve que unos soldados se acercan a él, pero a lo mejor se lo llevan a algún sitio. Creo que se sobreentiende que al primer ministro de Kamino, a esa primera cabeza política de Kamino, le matan, pero tampoco lo sabemos necesariamente. Podría haber un giro argumental con esto en una segunda temporada, ¿no? Pero sí es cierto que en principio se deshacen del aspecto político de Kamino, de esa dirección de los científicos de Kamino, y luego al final lo que ocurre es que de hecho destruyen Ciudad Típoca. Incluso con las consideraciones que comentaré a continuación, hay ante todo una cosa que se choca de frente con el antiguo canon, y es que Ciudad Típoca no acaba siendo destruida, sobrevive y directamente pues desde ahí luchan estos kaminoanos con lo que viene siendo su ejército clon de fase 1. Entonces, claro, esto de considerar que el antiguo canon, que Star Wars en general es un lienzo en blanco y que pueden hacer lo que les salga de los cojones porque, es que es un nuevo canon, a mí me toca mucho los huevos. Porque ha sido durante décadas, durante 15 años, el tema de Battlefront, 16 años, considerar que esa era la historia oficial de Kamino. Y de buenas a primeras cogen y te lo cambian. Esto es como si a la vuelta de 30 años hicieran lo mismo, pero al revés, si se les ocurriese otra historia para Kamino y cada 20 o 30 años estuviesen rehaciendo Star Wars, cosa que me parece como poco, si no ya es que no me guste la historia o tal, es que me parece una chapuza, ¿vale? Tú tienes un universo, puede estar limitado de cierta forma, y si quieres expandirlo tienes que hacerlo con nuevos personajes o en el tiempo, respetando lo que has hecho anteriormente. Que en algún momento el canon se puede dar un poco de tortas o puede haber alguna incongruencia, eso ya existía en el canon antiguo, pero esto ya es una nueva movida. Todo el mundo o mucha gente estaba esperando el levantamiento de los clones de Kamino y al final no se da. De hecho, por ver si era el único que estaba opinando esto, me puse a leer comentarios, no me acuerdo si fue en Reddit o en la plataforma que lo estaba viendo o dónde fue, pero me encontré muy fácilmente con comentarios de gente diciendo precisamente esto mismo. Que si bien incluso parecía que todo apuntaba a que antes o después íbamos a tener alguna rebelión de clones, ¿vale? No iba a ser de la forma en la que originalmente la vimos, que fue defendiendo estos Kamino, que era en principio, personalmente, lo que creo que más molaba por el contraste. Clones de fase 1, además, no solo clones de fase 2, sino volviendo a los inicios, fase 1, enfrentados a los nuevos Stormtroopers, ¿no? O por lo menos incluso a los clones leales al Imperio, de alguna forma manejados desde las altas esferas, ¿no?, del Imperio Galáctico. Yo ahora mismo me planteo muchas posibilidades, o por lo menos diversas opciones para una segunda temporada. Y es que para empezar lleven a estos kaminoanos a otro planeta y desde ese planeta ya sí, digamos, creen un ejército clon, imagínate, sin un chip inhibidor, y que con ello al final les eduquen a favor de la libertad, a favor de la protección de la República, y con alguna serie de tretas sí consigan levantar un ejército clon para enfrentarse al Imperio Galáctico. Y aún así podría ocurrir que la volviesen a cagar y ni siquiera eso lo llegásemos a ver. Yo me imagino algo un poco más patatero y con un rollo un poco más, no sé si decir intrahistórico, más mundano, ¿no? Más mundano, de que al final sean los propios clones los que se van rebelando como si fueran rebeldes y no en grupo porque les hayan clonado con ese propósito. Pero es que esto de tanto de humanizar a los clones me parece excesivo. Ya se les ha humanizado lo suficiente, ok, perfecto.
pero por mucho que puedan tener sus propias dudas y tal, al fin de cuentas saben que tienen un propósito y salen en cierto sitio para luchar ciertas batallas. Si te clonan en camino y te dicen que vas a tener que luchar contra X peña, tú coges y lo haces. Y al final, el número de disidentes, de clones disidentes del Imperio Galáctico, bueno, pues podía ser un número más o menos razonable, pero tampoco iba a ser la mayor parte, que de hecho, por ejemplo, en la Legión 501 acaban los clones luchando hasta las alturas de la batalla de Hoth, muriendo de hecho la mayor parte de ellos con la explosión de la primera estrella de la muerte, ¿vale? O sea, clones al final sigue habiendo en el ejército imperial y muchísimos. Aquí no sé si de alguna forma nos están haciendo ver que los clones no quieren formar parte del Imperio Galáctico en un 90 u 80%, cuando como poco más equilibrado sería un 50-50, eso sería más equilibrado, ¿no? Entonces creo que han perdido una oportunidad de oro por montar un espectáculo tremendo. No sé si habría sido demasiado climático tener esto en camino, no sé si han querido precisamente burlarse del canon original para jugar un poco con nuestras adivinanzas en torno a cómo iba a acabar todo y de paso alargar un poco la serie. Yo creo que lo natural es que ocurra, de hecho, un gran evento en torno a Camino, que haya una gran batalla en Camino entre los clones y el Imperio Galáctico y que ya después de perder y ganar efectivamente el Imperio Galáctico en ese momento, y ahí puedes destruir la ciudad casi y hacer lo que te salga de los cojones, pues entonces luego ya este The Bad Batch se uniría a la Alianza Rebelde con gente normal y corriente y no necesariamente muchísimos clones. De hecho es gracioso porque según pues más videojuegos o más contenido de fondo, por ejemplo, en el Star Wars Empire at War, las fuerzas de la corrupción, tú puedes corromper Camino. Se supone que en los bajos fondos de Camino todavía está trabajando el consorcio de Zan. Entonces se entiende que para mediados de la Guerra Civil Galáctica, Camino no ha sido destruido o Ciudad Típoca no ha sido destruida. Ahora bien, Todavía, incluso con todo lo que hemos comentado, sería posible ver lo que en origen vimos, o más o menos, en el Battlefront de 2005, esa rebelión, ese alzamiento de clones en Camino. ¿Y por qué? Porque la única ciudad que realmente han destruido es Ciudad Típoca, y no es la única que hay. Dentro información. Si seguimos siendo fieles a lo que es el canon clásico y a lo que realmente conocimos, antes de que lo borren y hagan de su capa un puto sayo, nosotros conocemos que toda la acción que tiene lugar en el Poder de la Fuerza 2 no es de hecho en Ciudad Típoca, sino en Timira City. La ciudad Timira es otra distinta, o sea, Camino está lleno de muchas otras ciudades que también tienen plataformas o infraestructuras centradas en la clonación. Puede que no tan principales o demás, pero pensar que todo el mundo en un planeta entero vive solo y nada más en una ciudad, creo que cuanto menos es un punto de vista un tanto limitado, ¿no? Entonces yo me imagino la posibilidad de que quizás con ayuda de la rebelión o demás haya un nuevo ejército de clones, que a lo mejor hubiera una serie de compartimentos, una ciudad donde todavía, estuvieran trabajando en un ejército clon para alzarse contra el imperio. Si quisieran, yo creo que si quisieran, realmente podrían trabajar en una doble vuelta de tuerca para devolvernos lo que estábamos esperando. No te voy a negar una cosa, y es que el final del episodio, pues creo que eran 15 episodios, estamos hablando del 14, bueno, el penúltimo, es muy climático, o sea, realmente, hace aflorar sentimientos ver al Imperio Galáctico sin ninguna vergüenza cargarse toda esa ciudad y demás, y tomar posesión de todo de la forma más bruta posible, y bueno, pues encima todavía con los Venators que sirvieron a la República Galáctica en su momento. Pero el problema es que no acaba de superar lo mítico que era el alzamiento de los clones. Y al final yo creo que algo solo merece la pena que cambie cuando realmente va a ser algo más épico, algo mejor, algo con un significado cuanto menos más profundo. En este sentido, yo no creo que lo hayan conseguido. Eso es lo que me da rabia. No creo que lo hayan conseguido. Creo que ha sido una oportunidad perdida y echada por tierra. Y no la acepto. No la acepto. O sea, tengo que esperar a ver qué sucede en una segunda temporada, pero de momento soy incapaz de aceptar este canon. Sería, pues, de nuevo, un fanfic para mí. Una especie de corto desarrollado por fans con bastante presupuesto. Para mí la han cagado. Para mí la han cagado con este momento. Fíjate que tampoco era yo un mega fan aquí de The Bad Batch o de tal.
Me gustan las guerras clon en general y pueden ser personajes estos, pues, con los que te puedas encariñar y demás. Pero es la historia, este momento final, la conclusión, lo que hacen con Camino en apenas un minuto de metraje, lo que para mí lo caga todo. Lo caga todo. Se acabó la batalla entre los clones y el Imperio muy posiblemente, y si vuelve no será de la misma forma de antes. Jugaos el Battlefront 2 de 2005, juego épico donde los haya, que ha sido la auténtica base de mi comunidad durante 10 o 15 años en temas de Star Wars, porque todo el mundo volvía a ese puto juego. La campaña enamoró, las posibilidades con modificaciones enamoraron. Uno de los mejores juegos de la historia de Star Wars. Yo pienso que el de 2004 está más pulido, pero el de 2005 a mucha gente le consiguió marcar más. Una historia que de hecho ya nos explicaba cómo se iban convirtiendo los clones. Es que ahí estaba la gracia. La gracia de un juego tan importante como la saga Battlefront. El Battlefront 2 de Pandemic te explicaba precisamente qué sucedía con los clones. Desde la batalla de Coruscant, los últimos coletazos de las guerras clon y al final pues toda esta conversión para acabar siendo el Imperio Galáctico, con clones sirviendo en el ejército del Imperio Galáctico. Veíamos la rebelión en Mustafar de Gilsor Delso, este geonosiano que llegaba a Mustafar y reactivaba a los droides, epiquísimo, o sea, al fin de cuentas es una acción y unas situaciones exóticas lo que realmente al final le dan gracia a Star Wars. Entonces, solo en ese juego, el enfrentamiento del Imperio Galáctico contra la Confederación y el Imperio Galáctico contra los clones era la hostia. Era la hostia. A lo mejor puedes pensar, eran excusas para reutilizar las sites, los ejércitos de las guerras clon. Pero es que precisamente tiene mucho sentido y es lo más épico que he visto. Son situaciones súper, súper exóticas que mola ver, tío. Que mola ver por encima de todo. Y pues eso, me gustaría verlo. Creo que podría ser precisamente The Bad Batch el momento en el que aprovechasen para materializar esas historias. A estas alturas en Star Wars está todo hecho. Los Yuuzhan Vong, Caballeros de la Antigua República, el alzamiento del auge del Imperio Galáctico. Lo único que tienen que hacer, el único puto trabajo que tienen que hacer bien, es pasar a limpio todas esas historias de cómics, de películas, de videojuegos, porque son mejores que lo que nos están dando con las secuelas y este momento, lo siento, de The Bad Batch, que yo pensaba que iba a ser un poco esperanzador, que iba a ser una continuación de Clone Wars un poco más fiel al público más antiguo, y esto casi es para mí una traición. Es un momento desperdiciado a full, absolutamente incomparable, mítico, casi fundacional para la idea que tenemos hoy en día de los clones y del Imperio Galáctico, con la que hemos crecido toda la gente que ya jugábamos o disfrutábamos de Star Wars hace 15 años. Es como que de alguna forma están desechando o destripando o haciendo, cogiendo una cosa así pero tirando el resto de historias antiguas, ¿vale? Porque como ya están hechas, ya conocen lo que va a suceder y entonces, claro, es que no sorprenderíamos al público. Que a estas alturas la gente no quiere ser sorprendida. Quiere ser sorprendida con la calidad y el cariño mediante el cual realmente representas lo que ya formaba parte de la historia de Star Wars. No es tan puto complicado. No te estamos pidiendo que rehagas o hagas un remake de Caballeros de la Antigua República. No, coge Caballeros de la Antigua República tal como es la puta historia. Si quieres, sacas alguna cosa para que quepa en una puta película y me das una jodida trilogía. No es tan complicado. Si tú coges The Bad Batch, estamos en mitad entre el episodio 3 y el 4. Quiero ver todo esto, quiero ver a Echu Saint-John de vuelta, como el primer contacto antes incluso de la aparición de Obi-Wan Kenobi por ahí y demás. Quiero ver cómo capturan los X-Wings y luego empiezan a construirlos. Quiero ver, pues eso, prototipos de naves, quiero ver cómo la rebelión reutiliza material de las guerras clon, y esto incluso principalmente naves de la Confederación, incluso si puede ser putos droides. Quiero ver, pues como os he comentado, el alzamiento de Camino, el alzamiento de Mustafar, todos estos separatist holdouts, algo que inicialmente incluso llegaron a hacer medianamente bien durante Star Wars Rebels, porque si os acordáis, en Star Wars Rebels hay un momento en el que pues unos cuantos clones, hay el comandante Cody y demás, un comandante droide de las guerras clon y luego ya los rebeldes, entre todos, se alían y hacen frente al Imperio Galáctico. Ese es un poco el rollo que, sin ser directamente ninguna de las historias que he mencionado antiguamente, sí hace honor a lo que esperamos, ¿no? El problema
de la batalla de Camino, el problema del alzamiento de Camino, es que es un punto tan clave, tan importante, que nos ha enamorado tanto, que era tan aprovechable para esta serie, que al haber pasado de ello como de comer mierda, es realmente una posibilidad perdida. Yo todavía doy por sentado que en la segunda parte, en la segunda temporada, va a haber alguna especie de rebelión de clones y tal, y habrá momentos pues comparativamente épicos o de hecho bien construidos. Estoy seguro, ha habido cosas que han molado, por ejemplo, como ver a los comandos clon o peña con armaduras de comandos clon, ya digo, la armadura de Ralph McQuarrie del Stormtrooper original y tal. Ha habido puntos, ha habido guiños interesantes, pero el más importante, el único que realmente era auténticamente sagrado, de que no podías esquivarlo, no se trata de representarlo, no se trata de hacer un alzamiento de clones en otro puto sitio, no, el alzamiento de clones de Camino se lo han cargado. Al menos de momento. Quiero seguir recordando, me gustaría seguir pensando que es posible que haya un alzamiento en Ciudad Timira o otra ciudad que se inventen, porque Camino tuviese más ciudades, tuviese más plataformas, escondiendo pues todavía más gente trabajando o lo que fuera, ¿vale? Pero siendo honestos y siendo todo lo objetivo que pueda ser, me da la sensación que sería ilusionarme para nada y me iba a llevar otra hostia y iba a acabar cabreado, ¿vale? Y eso ya sería sin justificar, porque ya han esquivado el alzamiento de Camino. Entonces, si lo vuelven a hacer, lo que no puedo hacer es ilusionarme con nada. Antes tenía sentido, tiene sentido que a lo mejor me cabree o me indigne ahora mismo, porque era evidente y lo había comentado muchísima gente. Y el hecho de destruir Camino directamente, en lugar de más intentar crear un momento épico y sentido, es más una de chicos, que no era lo que pensabais, jaja, qué risas. En fin. Ahí lo dejo, al final ha dejado por mi parte mucho que desear, The Bad Batch. He visto todavía cosas peores, sí, todavía puede seguir cierta línea y engancha entre las guerras clon y la guerra civil galáctica, que son buenos momentos, que con sus más o con sus menos, para mí son partes auténticamente favoritas. No es, lo siento, lo que para mí me parece una basura como las secuelas o The High Republic, pero... Yo no sé de verdad los guionistas de Star Wars qué coño tienen en la puta cabeza. Repito, no se trata de hacer cosas nuevas, especialmente cuando a lo mejor descanonizas. Se trata de recanonizar, de reemplear todo lo bueno del pasado. Resulta que me coges el trajecito del diseñador de Star Wars original y tal, que es un guiño tonto, porque, bueno, te puede caer bien, puede ser gracioso, pero es un guiño tonto y que no era necesario, y sin embargo te saltas la batalla de Camino. Es que es un desperdicio total. O sea, es que al final no tuvimos ni siquiera una batalla grande, ¿vale? Que podría haber quedado muy bien, podría haber sido súper climático. Y luego encima el último episodio tampoco dice realmente nada para la narrativa. O sea, aunque estuvo guapo, no es nada más que, bueno, pues estos personajes escapando del hundimiento de las plataformas de Ciudad Típoca. Me sobraban la mitad de los episodios en The Bad Batch. Ese es el problema. De alguna forma noto relleno o cosas que tampoco me dicen a mí nada. Y cuando realmente tenían que hacer algo, que era con la batalla de Camino, no lo hacen. Aquí lo dejo por no alargarlo más. Está todo dicho. Dejadme vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido The Bad Batch? Y ante todo, este asunto con el alzamiento de los clones. Un saludo. Nos vemos. Chao.